Ronda número 14 de este último día de la fase previa de la Charity Cup 2022 y tenemos un duelo espectacular, bastante complejo, entre el campeón mundial y la campeona mundial, respectivamente. Duelo de reyes del mundo del ajedrez, blancas para el gran maestro Magnus Carlsen noruego y negras para la gran maestro Yu Wenyun, China. Prepárate para ver esta batalla entre los monarcas del mundo, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con E4, responde Yu Wenyun E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 apertura española, también conocida como Ruy López, A6 la variante Morphy, también conocida como variante principal, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil C5, la variante Neo Arcángel. Las negras van sacando rápidamente sus piezas y se disponen a seguir con B5 y D6. El campeón del mundo juega ahora C3, por supuesto, preparando el avance de D4. La campeona del mundo sigue con B5, alfil B3, D6, A4, amenazando A por B5 atendida la indefensión de la torre de A8. Sigue esto con alfil B7, D3, enroque, alfil G5, H6, alfil H4. Las blancas esperan que las negras se debiliten jugando un avance G5 ahora, que dejaría bastante expuesto al enroque negro, por lo que Yu no juega esto, sino que torre B8, evitando un posible cambio de torres en la columna A. Sigue la partida con A por B5, A por B5, caballo BD2, alfil C8, buscando una mejor diagonal y con ello preparando la clavada con alfil G4, que además lucharía por el control de la casilla D4. Las blancas juegan H3 impidiendo la idea negra y ahora alfil E6, proponiendo el cambio de alfiles y con ello buscando abrir la columna F para la torre de F8. Otra opción hubiera sido jugar alfil D7, manteniendo alfiles en el tablero, sobre todo porque se podrían considerar ideas de ataque tales como G5 y G4, aprovechando el punto de contacto que brinda el peón H3 del rival. Y tú dirás, bueno, ¿acaso no dijiste hace un momento que no convenía debilitarse jugando G5? Sí, pero depende. Esta situación es algo distinto porque las negras tienen ya todas sus piezas desarrolladas y por tanto podrían montar un ataque y a la vez defensa de manera satisfactoria en el ala de rey. Pero bueno, volvamos a los juegos de la partida, alfil E6 y ahora alfil D5, atacando al caballo, y las negras juegan alfil D7, defendiéndolo. Nota que aquí alfil por D5 sería un error estratégico, pues luego de E por D5, caballo E7, alfil por F6, G por F6 y D4, las blancas no solo se hacen del control del centro, sino también preparan ideas como caballo E4, comenzando a apuntar así hacia el enroque rival. Por tanto, con buen criterio Yu Wenyun ha jugado alfil D7. Sigue Carlsen con B4. Acá era posible escoger la jugada alfil por C6, eliminando a uno de los defensores de la casilla D4, y luego de alfil por C6, entonces D4, logrando ganar así el centro. Bueno, se ha jugado B4 y ahora alfil B6. Se podría estar amenazando con esto un G5 seguido de caballo por D5. Así es que Magnus quita su alfil jugando alfil B3 y manteniendo así la presión por la gran diagonal A2, G8. Y esto con G5, alfil G3. ¿Existía acá la posibilidad de sacrificar en G5? Comprobemos. Si caballo por G5, entonces H por G5, alfil por G5 y ahora rey G7, cuidando del caballo. Y esto podría permitir a la dama negra moverse y así quitarse de la clavada. No digo que esto refutaría el ataque blanco, pero sí lo haría menos peligroso. Quizás por esto es que el noruego decidió no jugar esta secuencia, ¿verdad? Donde se sacrifica una pieza en G5 y por tanto ha jugado la sólida alfil G3. Sigue esto con caballo H5, amenazando capturar el alfil, atendido a que el peón de F2 está clavado por el alfil de B6. Y fíjate qué es lo que hace Magnus. Caballo por E5, atacando descubiertamente al caballo de H5. Este juega caballo por G3, caballo por D7, dama por D7. En caso
de caballo por F1 las blancas ganan, tras caballo por B8 amenazando caballo por C6 con ganancia de tiempo sobre la dama. Por lo tanto, podría seguir caballo por B8, ahora caballo por F1, y las blancas podrían montar un ataque decisivo gracias a su actividad de piezas y lo expuesto que estaría el rey negro. Pero bueno, dama por D7, lo que juegan las negras, y si te fijas, las negras cuentan con una pieza de ventaja. El punto acá es que el caballo que vemos en G3 está bastante comprometido y por tanto las blancas podrían capturarlo en algún momento y de esa manera recuperar pieza, recuperar material. Bueno, evidentemente las blancas juegan torre 1 quitándose de la amenaza del burro y ahora las blancas se preparan para recuperar la pieza, pues verás que el caballo negro en G3 no tiene escapatoria. La china intenta darle escape a su caballo jugando D5 y el noruego juega E por D5. Nota que aquí D4 lógicamente permitiría caballo por E4 y esto es muy obvio, pero aún así te lo muestro para que entiendas la idea detrás de haber jugado D5 previamente. Salvar al caballo y así mantener la pieza de ventaja. Pero en la partida se ha jugado E por D5, caballo E7 que permite conectar los caballos, de pronto llevar el caballo amenazado a F5, vaya uno a saber. Y aquí Magnus juega dama G4, amenazando dama por G3 para recuperar la pieza. Y ahora la china se manda una jugada tremenda. Caballo F5, pero tremendamente mala. La campeona del mundo se equivoca y muy feo en esta posición. Lógicamente la presión del tiempo se la ha comido porque notarás que apenas tiene segundos en su reloj versus casi 11 minutos del campeón mundial. Acá las negras debieron de jugar en lugar de esto dama por G4. Seguiría H por G4 que impide al caballo negro huir. Las negras jugarían torre F E8, D4, clausurando la diagonal al alfil y preparando la captura del caballo en G3. Las negras tendrían este recurso, caballo por D5. Es decir, esto entrega un caballo a cambio de salvar al otro, ¿verdad? Seguiría alfil por D5, ahora caballo 2 jaque y el caballo podría huir a F4. A menos que las blancas decidan jugar torre por E2, en cuyo caso seguiría torre por E2, caballo E4, torre C2, torre B1, C6, alfil B3, torre E2 atacando al caballo, caballo G3, torre 7 y bueno, esto estaría igualado. Las negras estarían bien con calidad de ventaja, pero las blancas tendrían piezas más activas y bien coordinadas. Era interesante, ¿no? Es decir, cambiar damas para tratar de llegar a una secuencia como esta. Pero el problema con esta jugada caballo Gf5 es que omite el siguiente movimiento de las blancas. Torre por E7, el leñazo que castiga la jugada anterior de las negras. No es posible caballo por torre, porque caería la dama negra, ¿verdad? Así es que es forzado. Dama por E7, entonces Magnus juega dama por F5 y claro, las blancas tienen calidad menos, pero piezas mucho más activas y mejor coordinadas. Ahora, simplemente disfruta de la técnica del mejor del mundo. Sigue la partida con rey G7, caballo E4, pedazo de caballo, prácticamente no se puede quitar de allí, ¿verdad? Por parte de las negras, no lo pueden quitar. Esto sigue entonces con torre B, E8 y ahora D6. Una entrega de peón que abre la diagonal para el alfil español, ¿verdad? Para el alfil que vemos en B3, a la vez que permite un toque sobre F5. Pero fíjate que el punto aquí no está en querer capturar el peón de B5. Bueno, sigue esto con dama E5 y ahora G4. Ciertamente interesante hubiera sido considerar la opción de, en lugar de esto, jugar dama por E5, jaque tras torre por E5, entonces caballo G3, con idea de jugar D4, clausurando así la diagonal al alfil negro y luego pensar a futuro invadir ciertas casillas débiles en la posición negra. El caballo pudiera H5, aunque de momento estaría impidiendo la invasión negra en la casilla E2, ¿verdad? Pero bueno, la partida se ha jugado G4 y ahora C por D6. Aquí dama por F5 se podría haber jugado también y tras G por F5 entonces torre A8. Las blancas evitarían simplificar, ¿verdad? Jugando un torre B1, seguiría C por D6, F6 jaque, rey G8, rey G2, desclavándose, ¿verdad? Fíjate que aquí, por ejemplo, un caballo por D6 también podría ser.
posible, pero tras torre a D8, caballo F5, rey H7, D4 y torre C8, tocando en C3, llevaría a la torre blanca a adoptar una posición pasiva jugando torre C1 para no dejar caer al importante peón de C3, ¿verdad? Por tanto, en lugar de caballo por D6, dije que es posible, pero te lleva a jugar un poco más pasivo, rey G2 parece tener un poquito más de sentido. Aquí podría seguir con torre A6 el segundo jugador, en este caso la China, defendiendo indirectamente al peón de D6, etc. Esto le daba buenas chances de aguantar a las negras. Las blancas estarían algo mejor, pero no tanto como tras este C por D6. Ahora, esto sigue con torre A6 atacando al alfil y alfil C7, jugada excesivamente pasiva. Acá parecía una defensa más activa el jugar primero dama por F5 y tras G por F5, torre B8, por ejemplo. Pero bueno, alfil C7, una jugada que, qué sé yo, defiende al peón de D6, pero una diagonal cerrada, muy pasivo es alfil. Y ahora torre A7. A ver, aquí en lugar de esto, caballo G3, buscando recapturar de caballo en F5, en cambio, podría haber sido una opción algo más fina, algo más exacta para no doblar necesariamente peones en la columna F. Pero bueno, parece que esto a Magnus no le importa mucho y por tanto juega torre A7 atacando al alfil, D5 que conecta a la dama con su alfil en la defensa, ¿verdad? Alfil por D5, dama por F5, G por F5, alfil F4. Esto brinda muy fácilmente a las blancas el control de la casilla C5, así es que lo aprovechan jugando caballo C5 y ahora torre E1 jaque. Las negras muy apuradas no van dando con las jugadas más precisas. Acá, un alfil de 2 hubiera sido quizás algo más incordiante para las blancas, aunque tras caballo 6 jaque las blancas quedan con posición ganadora igualmente. Pero torre 1 jaque, lo jugado, rey G2, rey G8 desclavándose de la torre, pero autoclavándose con el alfil del rival. Caballo D7 amenazando a la torre, pero más que eso, lo que se está preparando es un caballo F6 jaque. Sigue la partida con torre E7, caballo F6 jaque, rey G7, caballo H5 jaque, y ante esto, Yu Wenyun abandona la partida ya que caerá la torre D7 de modo irremediable, lo cual dejará a las negras con pieza limpia de menos. Magnus Carlsen derrota de manera clara y categórica a la campeona mundial del ajedrez femenino. Fue una partida interesante, caótica, que el noruego supo resolver muy bien. ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado este video tanto como yo y si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!